Y el tiempo pasa tan rápido en la vida y mucho más cuando hay un crimen espantoso, un magnicidio que conmovió, pero han pasado 10 años. Sí, este próximo sábado 18. Y uno nunca supo muy bien si el asesinato fue el 17 o el 18. Todo lo que no se supo, pero lo que hoy sí se sabe. Vamos a hablar con alguien que desde el primer momento, con toda claridad, dijo, sí, a Nisman lo mataron. Y tanto ha tenido que ver, entre otras cosas, bueno, aquellos que han ocultado, encubierto los servicios de inteligencia y tanto más. Usted sabe que en general en los países los servicios de inteligencia están para proteger al país ante hipótesis, por ejemplo, del terrorismo internacional. No parecería el caso de la Argentina, donde aquellos que están dentro de esa organización parecen mucho más una organización delictiva que están para otras cosas. Lo ha dicho, él ha sido responsable en su momento de la CIDE. Me refiero a Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, y gracias como siempre por estar con nosotros. A ver, quiero preguntarte algunas cosas. En estos días, obviamente, lo que ha surgido de la investigación del fiscal Tayano, yo leí estos días el libro de Daniel Santoro con tanta precisión, y la verdad es que lo único que siento es profundo asco, porque cuando uno ve cómo actuaron tantos y tantos que habrían tenido que investigar, pero se dedicaron a encubrir, y a todos los personajes que dan vuelta, que parecen realmente, como dije, mucho más que personas interesadas en la justicia y en la protección de la Argentina, en verdaderos delincuentes. Uno, y creo que la gran mayoría que sigue el caso, ese y tantos más, siente mucho asco. Y la pregunta ¿es eso, vos lo conociste desde dentro, es esa la inteligencia argentina, la CIDE, aquella que incluso a vos que fuiste el responsable de ese organismo, te han espiado como a tantos otros? ¿Es eso lo que tenemos? Mira, Miguel, hay que hacer una clara diferenciación. Yo comparto contigo el asco que nos da todo esto, también la indignación. Pero creo que frente a la indignación y frente al asco hay que poner verdad. Y es cierto, la estructura de inteligencia que apoyó a Nisman en su investigación, es decir, la estructura de la Secretaría de Inteligencia que apoyaba a la investigación de la UFI-AMIA, que estaba dirigida por Alberto Nisman, fue diezmada y destruida por quienes planearon y ejecutaron el asesinato de Alberto. Alberto era una piedra en el zapato para la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner y el kirchnerismo en general de realinear a la Argentina geopolíticamente, alejándola de Occidente y acercándola a los malos del barrio, a los peores, ¿no? A Rusia, a Irán, en América Latina, a Cuba, Venezuela, Nicaragua, el Ecuador de Correa, Bolivia de Evo Morales. Esa decisión geopolítica implicaba algún gesto muy en particular contra un país clave en ese realineamiento, que era Irán. Consecuentemente, vos recordarás, comienza todo un proceso de acercamiento llevado a cabo por el canciller Timerman en aquella época, que comienza ya en el año 2010 a hacer reuniones con el canciller iraní. Esas reuniones van progresando y culminan con la elaboración del famoso documento, el memorándum así definido,
que implicaba toda una serie de mecanismos tendientes básicamente a consagrar la impunidad de Irán y de Hezbollah en el atentado a la AMIA. Obviamente los mismos responsables del atentado a la embajada en su momento, ¿no? Y con la misma metodología. Bien, ¿qué pasaba? Lo voy a decir con nombre y apellido. Zanini, que era el secretario general de la presidencia, y esto me lo cuenta Alberto Nisman en persona, lo llama a Nisman y le dice que el gobierno ha decidido que deje de investigar a Irán y a Hezbollah en el atentado, que se dedique a la pista siria. Obviamente Alberto reacciona y le dice, eso no es cierto, y rechaza la posibilidad de dejar de investigar. Es más, Zanini también da la instrucción de que la Secretaría de Inteligencia, en aquel momento encabezada por Larcher, que era el jefe real de la inteligencia, a quien le da esta instrucción, se la transmite a quién? A quien el propio Néstor Kirchner en su momento había determinado que fuera el principal investigador en apoyo de Nisman, que era Jaime Estiuso. Obviamente, así como Alberto se niega a aceptar este diktat, también la Secretaría, y en este caso Estiuso, se niega a dejar de apoyar a Nisman en la investigación. ¿Por qué razón? Y obviamente, primero porque era una locura desde ya, era un negacionismo total no aceptar con toda el plexo de pruebas que existían, que habían sido Irán y Hezbollah los responsables. Pero segundo, porque existía un decreto formal que indicaba que la Secretaría de Inteligencia tenía que ser el apoyo, el apoyo investigativo de la actividad de la UFIAMIA. Bien, ¿qué pasó? Muy simple. El gobierno decidió dos cosas para eliminar estas piedras en el zapato. Hacia fines del 2014, una purga en la estructura de inteligencia que echa los mejores cuadros precisamente a los que apoyaban a Nisman en su investigación. Y en segundo lugar, lo asesinan a Alberto. Y con esto cierran el círculo que les impedía desarrollar y continuar el acuerdo de impunidad con Irán, que tenía un valor central para Irán. Nunca supimos qué buscaba la Argentina con ese memorándum, más allá del realineamiento geopolítico. Probablemente abastecerse de petróleo o de gas, que estábamos destruidos en cuanto al abastecimiento energético, que habíamos tenido autoabastecimiento, ¿no? En la década del 90 lo destruyó el kirchnerismo como tantas cosas, o bien, no sé, por ejemplo, lavar la plata de la corrupción por el sistema financiero fuera del control o los controles que tiene el sistema financiero occidental. Lo cierto, lo cierto es que la destrucción del sistema de inteligencia y el asesinato de Alberto son dos cosas que están absolutamente concatenadas. Dicho esto, si me permitís, y disculpame lo larguero, pero esto requiere una explicación detallada. En paralelo, y a partir del año 2010, como todo esto que te acabo de señalar era contrario al interés parcial y circunstancial del gobierno de turno, comienza el gobierno a desarrollar una estructura ilegal y paralela de espionaje interno. En cabeza militar, como en las peores épocas del terrorismo de Estado y de la dictadura, encabezada por el jefe de la Jefatura 2 de Inteligencia del Ejército, César Milani. Es más, si vos observás los presupuestos, las leyes de presupuesto del año 2010 al año 2014, donde se produce la purga y posteriormente el asesinato de Alberto, eh, la asignación presupuestaria que se le da al ejército, a la jefatura 2, crece en un 136%, mientras que lo que se le da a la estructura de inteligencia civil que apoyaba a Alberto Nisman apenas tiene un 30% de crecimiento presupuestario. Y se lo comió la inflación. Ahora, le dan semejante nivel de asignación presupuestaria a la inteligencia militar en un país que no tiene hipótesis de conflicto, Miguel. Se usaba precisamente para lo que vos señalás,
construir una estructura de espionaje, no de inteligencia, al servicio de un gobierno, no al servicio de la nación y de los argentinos, ¿m? Que se dedicaba al carpetazo, la persecución o el asesinato de Alberto Nisma, porque esta estructura fue la que proveyó toda la preparación, la ejecución y después la cobertura del asesinato para convertirlo, como pretendieron y fallaron, en establecer que fue un suicidio y no un asesinato. Disculpame lo larguero, No, pero fue había una- que ser muy preciso en este análisis. lo ha sido y nos has dado todo un contexto muy claro, recordando para aquel que tiene memoria corta todo lo que se estaba jugando en ese momento y todo lo que fue pasando. Dijiste casi en el inicio aquellos que planificaron y ejecutaron el asesinato de Nisman. De acuerdo a tu mirada, después de tanto tiempo y de todo lo que ha surgido como información, entre otras cosas, la enorme cantidad de entrecruzamientos de llamados Mm. telefónicos, todo lo que es cómo se intentó embarrar la cancha literalmente, una cosa que de verdad es grotesca. Cuando uno mira los detalles, dice realmente es increíble. Eh, ¿Te parece que el gobierno de Cristina Kirchner de la época tiene las manos manchadas de sangre? Absolutamente, pero desde ya, escúchame, mira, en el libro de Santoro se desagrega extraordinariamente bien los detalles, pero centralmente hay una responsabilidad directa. Los, los custodios, 12 horas dejan pasar desde el momento en que Nisman no responde a a su llamado. A ver, la destrucción, el sacar de funcionamiento las cámaras que controlaban la existencia del famoso kiosco, el seguimiento de Alberto desde que llega en Ezeiza, vos te acordás, por parte de la PSA, los custodios eran de la Federal. A ver, ¿querés que siga poniendo No, argumentos? es un Digo, crimen tan obvio y de Estado que es increíble. Quiero contar. perdóname, un dato más, y lo de Lagomarsino. Ujú. Esto es fundamental, porque para que establecer la hipótesis del suicidio, que era la cobertura del asesinato, tuvieron que depositar una pistola que era trazable, porque si supuestamente Nisman se asesinaba con una pistola que tuviera los números borrados o que no se reconociera de quién era altamente claro que no se trataba de un suicidio. ¿Qué tuvieron que hacer? Plantar un arma. ¿Quién la planta? Lago Marcino, que miente además. Porque dice, me llamó Nisman. Mentira, cuando se hacen los entrecruzamientos, él lo llama a Nisman. Obviamente era parte del entramado. Y este hombre estaba vinculado a una estructura paralela de inteligencia. Entonces, si vos sumas todos estos elementos, te das cuenta de que hay una responsabilidad directa. ¿Por qué Zanini lo llama a Alberto y le dice que deje de investigar la AMIA? ¿Por qué le da esa instrucción al Archer, que era el jefe de de la CIDE? ¿Y por qué hacen la purga de todos aquellos que apoyaban a Nisman? Y lo hacen Parrilli y Mena, que son los que intervienen la AFI, ahora, bueno, en aquel momento la Secretaría de Inteligencia, y producen la purga. Pero escúchame, blanco y jarra leche, diría un español, ¿no? Miguel Ángel, te quiero contar una sensación que tenía justamente cuando leía el libro de Santoro y también todo lo que Tallano ya viene presentando cada vez con más información, porque ha habido un trabajo muy profundo en la Sí, investigación. Sabes que en la Argentina, no, para ti no es ninguna novedad, eh, ha sido siempre un tema muy doloroso esto de la obediencia debida, ¿no? Aquella ujú, que usaron los militares para excusarse cuando cometían las atrocidades. Y uno cuando ve la CIDE y los personajes que ahí están dando vuelta, políticos y no políticos, uno dice, pará, es lo mismo. Acá no hubo ninguno que dijera, no, no, señores, excepto Nisman, excepto Stiuso, y algún otro seguramente, pero de aquellos que planificaron, cometieron el crimen e incluso encubrieron, ninguno. Podemos nombrar a tantos, Berni, hablaste de Milani,
y hay personajes menores que la gente no conoce. ¿Qué pasa? Que la CIDE funciona así y que el gobierno de turno le puede pedir cualquier cosa y los personajes estos pequeños hacen cualquier cosa, incluso asesinar a un fiscal. A ver, el asesinato de Alberto Nisman es, primero, la decisión de un gobierno que tenía que destruir la estructura de inteligencia legal para poder ejecutar el asesinato. Es decir, tenían que generar una estructura de espionaje paralela. Obviamente en cabeza militar, lo señalé, pero también con algunos miembros de esa estructura civil. Caso concreto, nombre y apellido, lo voy a dar, de Pocino, que siendo parte de la estructura de inteligencia de la CIDE, termina siendo funcional a la relación con Milani y compañía en la ejecución del asesinato. Es decir, lamentablemente, cuando una estructura de inteligencia no le sirve al interés circunstancial de un gobierno, la terminan destruyendo. ¿Por qué? Porque detrás de todo autoritarismo, Miguel, hay lo que Max Weber llamaba la concepción patrimonialista del Estado, que es la confusión entre Estado y gobierno. Todo gobierno autoritario cree que el Estado le pertenece. Consecuentemente, pone en función de sus propios intereses circunstanciales de un gobierno transitorio todas las estructuras del Estado. Consecuentemente, cuando esas estructuras no le sirven, como en el caso que estamos viendo, porque la Secretaría de Inteligencia que apoyaba a Nisman no le era funcional a su intento de acuerdo con Irán, lo destruyen y crean una estructura paralela, ilegal, que actúa no haciendo inteligencia, porque la inteligencia, como vos bien dijiste, está para defender al pueblo y a los intereses de la nación, no para servir a los intereses circunstanciales del gobierno. De ahí viene esta visión autoritaria que cree que el Estado le corresponde al gobierno. No es así. Y cuando una institución del Estado, en este caso la CIDE, no le es funcional, ¿qué hicieron? La destruyeron. Armaron una paralela y con esa paralela lograron lo que buscaban, sacar la piedra del zapato que era Alberto Nisman investigándola. Miguel Ángel, el gobierno de Javier Milei acaba de, bueno, desclasificar más elementos que hacen a esta causa. ¿Te parece que van a aportar? Recordando, hay tantos elementos, ha sido tan grotesco, han perdido y robado entrecruzamiento de llamados, estoy hablando del encubrimiento, pero digo, ¿te parece que esto va a ser un elemento? Y la segunda, nos quedan pocos segundos, vamos a llegar a, si no saber quiénes fueron los ejecutores materiales, sí los responsables intelectuales, no saberlo, eso lo sabemos, sino que la justicia lo pueda corroborar y esto tenga una sentencia? Sí, yo confío que sí, creo que el trabajo que está haciendo el fiscal Tayano es muy bueno. Creo que la inexistencia ahora de presiones desde el gobierno, como ocurría durante el kirchnerismo, sobre la justicia, va a facilitar el avance de la tarea judicial y creo que vamos a tener, ojalá sea lo más rápido posible, las condenas. Primer punto. Segundo punto, bueno, yo creo que, a ver, como gesto del gobierno está muy bien la apertura de todos los archivos, pero también debo decir que los archivos fueron destruidos por Parrilli y por Mena. Es decir, creo que poco van a poder aportar porque lo poco que ha quedado seguramente es lo que menos incrimina a los responsables, porque para eso intervinieron las CIDE, para eso echaron a los mejores cuadros, y además me consta, porque me lo ha contado agentes que también fueron echados, que por ejemplo en todo lo que era la estructura de contraterrorismo, entró el propio Parrilli, se llevó todo el material, lo destruyeron. Ahora, obviamente esto se puede reconstruir, sin duda, va a llevar tiempo, pero lamentablemente lo que puede haber hoy, yo considero que no va a ser sustancial para el avance de la investigación, lamentablemente. El magnicidio que significó el asesinato de Alberto Nisman a 10 años y agradecerle a Miguel Ángel Tomán porque siempre ha tenido esta contundencia, esta claridad y este coraje para decir lo que hay que decir
de esa cloaca que armó el gobierno de Cristina Kirchner con las intencionalidades que se conocen y algunas otras que también ha manifestado en estos minutos. Miguel Ángel, gracias y esperemos que en este 2025 aquellos responsables del encubrimiento y de toda esa operación terrible, bueno, paguen por lo que han hecho. Lo necesita la República, sin lugar a dudas. Bueno, sí, yo comparto contigo ese deseo. Ojalá así sea, Miguel, y muchas gracias por facilitar el espacio de tu radio para poder esclarecer este verdadera aberración que necesitamos los argentinos que se esclarezca. Abrazo grande. Miguel Ángel Toma, quien fuera titular de la CIDE, bueno, dándonos los elementos para recordarlos, para tenerlos presentes, de cómo se llevó a cabo algunos otros aspectos el asesinato de Alberto Nisman.